Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 27 de octubre, aquí en Política con Carreño. Y ya falta poco, ¿ah? Poquito. 2, 3 días más este mes y 15 días más del otro. Y nos vamos de elecciones. Así que hay que colocarle pero mucho entusiasmo, amigo. Que la cosa está complicada. Toda elección es como una cosa algo incierta. Nadie puede decir ganamos. Por eso hay que luchar. Hay que estar ahí todos los días. Y sí, yo creo que vamos a ganar. Yo creo que sí. Y Jara no tiene ninguna posibilidad. Pero hablando de Jara, ¿cuáles son las razones o cuál sería la razón por la que ella podría ser algo competitiva? Porque es cierto, está en todas las encuestas, continúa en primer lugar, a 1 punto, 2 puntos de José Antonio Kast, en cuanto Kaiser sigue subiendo. Pero en segunda vuelta ella no tiene ninguna posibilidad si en primera vuelta no obtiene por lo menos un 35, 36, 38%. Y no supera los 30% de Boric. 28, 27, 30. Ahora, yo siento que desde el análisis político, Janet Jara no tiene ninguna posibilidad. Y lo han dicho otros columnistas y otros expertos, como se llama hoy a todo aquel que incursiona en el mundo de las encuestas y de los análisis más profundos. Ninguna posibilidad desde el punto de vista político. Porque ahí hay un quiebre radical entre lo que es el gobierno y lo que es la candidatura de Janet Jara. Y por otro lado, la problemática, que también es otro tipo de quiebre dentro del propio Partido Comunista. Con este afán de Janet Jara de ser cada vez más independiente, por un lado del gobierno y por otro lado del PC. Lo que evidentemente no es así. Ella es una candidata comunista, por más que quiera aparecer como la candidata de una coalición mayor, una coalición que si fuese, no estaría tampoco tan quebrada como está. Esa es la realidad. Entonces, desde el punto de vista político, no hay mucho que hacer para Janet Jara. Y esa es la razón de por qué. Una de las razones. El presidente Gabriel Boric bombardea la candidatura de Janet Jara atacando a José Antonio Kast. En realidad lo que Boric quiere es que sea Kast el que gane las presidenciales. Porque a su juicio, siendo Kast, es más fácil para él volver el 2030. Él no está preocupado de esta candidatura comunista de Janet Jara, está preocupado de proyectarse, como lo hemos dicho. Está preocupado de su legado. Ya me voy a referir al legado, que yo no sé cuál pueda ser, ¿no? Está preocupado de eso. Y bueno, y se
se mete en una pelea de dimes y diretes con José Antonio Cast. Y Yanis Jara pasa a segundo plano, ¿no? Y ustedes saben, del comando de Yanis Jara ya le han pedido a Gabriel Boric que no hable, que se quede callado, se lo han dicho por las claras. Todos. Lagos Weber, Erika Edo, todos. Pero Gabriel Boric, él no está interesado. En La Moneda dicen que él improvisa. Que la última declaración, el último ataque a José Antonio Cast, bueno, fue algo improvisado, no hecho a propósito. Sea como sea, esa es la realidad. Entonces, claro, políticamente Yanis Jara no tiene mucho que hacer. De hecho, cuando ellos hablan que ella es la candidata de una coalición, ¿verdad?, que integra el Frente Amplio, el Partido Comunista, con todos los reparos, el socialismo democrático. Y bueno, dicen, y también la DC. Ya, pero la DC es lo último, ¿no? Como decían antiguamente, ¿recuerdan el dicho, la última chupa del mate? ¿Recuerdan ese dicho cuando uno era joven? Pues hoy día las cosas han cambiado. Entonces la DC es la última chupa del mate. Ni siquiera la consideran como parte de esta coalición. Ahí está, pero en fin. Entonces, políticamente no tienen nada que hacer. Nada. Estaba mirando la encuesta Criteria y en una eventual final entre Johannes Kaiser y Yanis Jara, Kaiser gana por 5 o 6 puntos. Lo que es bastante. Y por supuesto gana también Matei y gana también Cast. Entonces ella no tiene mucha opción. Claro que no. Entonces, ¿a qué está apelando Yanis Jara? ¿A qué está apelando su comando? Está apelando al engaño. Está apelando a la mentira. Está apelando a un discurso basado en la cebolla, en la emotividad, en la emoción, aunque ello implique, ¿verdad?, una declaración o declaraciones que se dicen, pero que no hay ningún sustento, ningún fundamento. Entonces ella está discurseando con la cebolla en la mano. Y lo último, que es una verdadera chacota, lo último que vivió de allegada y que vivió en un campamento. En declaraciones por ahí en un matinal que fue reproducido por toda la prensa. Yo lo recogí del diario Austral. Pero está en la Biobío, está, en toda la prensa, ¿no? Y claro, uno lee la prensa, porque yo no escucho la televisión, ¿no? Ustedes saben, yo no veo televisión. Entonces leo la prensa, distintos medios, en ninguna parte se dice en qué campamento ella vivió, ni cuándo vivió de allegada, ni con quién. Simplemente lo dice. Entonces, ¿pero por qué lo hace? Ella lo declara. No es para victimizarme, dice, textual. No lo digo, dice, para victimizarme, sino para que la gente de los campamentos comprenda
que yo los comprendo, porque viví en un campamento. Entonces, cuando ustedes ven que una candidata presidencial utiliza los peores argumentos, los más bajos, los más siniestros, que es o que son los argumentos que quieren aprovecharse precisamente del más desposeído para remecerlo emocionalmente, para ganar el voto de esa gente, utilizar recursos tan bajos como los que utiliza Janet Jara, de verdad que supera todos los límites de la moral, de lo que debiera ser una candidatura. Entonces, ese es el camino que ella ha elegido para tener alguna posibilidad. Apelar a esto, a la cebolla, a la cosa telenovela, esta cosa que supuestamente conmueve. Ya dijo que era temporera. Y bueno, y tantas otras mentiras. Tal como andan los memes por ahí, ¿no? Ya ha sido de todo. Pero esto último, yo lo encontré de verdad asqueroso. Porque utilizar la miseria de la gente, utilizar la pobreza de la gente, utilizar el dolor de la gente, el desamparo de muchos chilenos, utilizar esto para conmoverlos y obtener su voto, colocándose ella como una allegada y una mujer que vivió en un campamento, a mí me parece patético, me parece espurio, me parece abominable, me parece vomitivo desde el punto de vista de lo que debiera ser una candidatura presidencial, con altura, con propuestas programáticas. Pero ya hemos visto el programa de ella. Es un anexo de 60, 70 páginas a las 7 páginas miserables, incoherentes, que presentó para las primarias. Ese fue su programa. Que después dijo que lo iba a cambiar, que lo había cambiado y finalmente se quedó con él y le agregó estas páginas. Entonces, políticamente, no tiene nada que hacer. Y está apelando a la cebolla. Pero yo siento que la gente como que ha madurado un poco, no quiero creer que el chileno continúa siendo ese mismo idiota que votó el querer esa constitución en ese momento también de emotividad, porque el corazón no piensa, es el cerebro el que piensa. El corazón no piensa. Entonces es irreflexivo. Y esta gente votó, ¿no? Pero luego, estos mismos se dieron cuenta y esa constitución espuria fue rechazada en septiembre de 2022. Esa misma constitución que hoy quieren retomar. Sí, ese es el propósito de Boric. No le crean a Gabriel Boric cuando dice que no, que él ha cambiado. El presidente es un farsante. Escucharlo ahora
a mí de verdad me da un poco de vergüenza. Por ejemplo, sobre Carabineros. Escucharlo ahora, hablar de Carabineros, que hay que darle bonos a Carabineros, a las fuerzas especiales, porque hay que cuidar a nuestros carabineros porque ellos nos cuidan a nosotros, a las fuerzas especiales, a esas mismas fuerzas especiales, a esa misma institución que hace 4 años él quería refundar, quería que no existieran más, que eran asesinos. ¿Recuerdan cuando el escándalo de este joven que fue lanzado al Mapocho y resultó que eran puras mentiras? Y Boris hizo la declaración de que era un asesino, que hasta cuándo, que tenía que todo el mundo irse, el general Rosas era, me parece, todo el mundo. Esto hace 4 años. Refundar Carabineros, que eran un asco, que era una fuerza que atentaba contra los derechos humanos de la gente. Y hoy, hace un par de días, declarando eufórico su amor a Carabineros, hasta bonos extra, porque hay que cuidar a nuestros carabineros, porque ellos nos cuidan a nosotros. Bueno, cuando yo escucho todo esto de Gabriel Boric, siento náuseas, ¿no? Porque su actuar es falso. Es un engaño, es una mentira. Gabriel Boric es una mentira. Entonces, él hoy está apelando a ese posicionamiento, a ese querer ser el líder de la oposición, y para ello utiliza las mismas frases rimbombantes que usó en el pasado, porque él es experto en crear frases, ¿no? Claro, educación gratis, gratuita y de calidad. No más pitutos. Nadie ganará más de 5 millones de pesos. Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Hay tantas otras frases. Entonces hoy, claro, hoy está de nuevo con esta frase, pero un poco al revés, ¿no? Claro. Estas frases efectistas, performativas. Bueno. Y Janet Jara, que se dice no es, no soy la continuación de Gabriel Boric, sí lo es. Sí lo es, porque ella no puede dejar de ser comunista. Ella es comunista. Eso es una ideología, es como un credo, un rezo, una oración. Y ella es una comunista disciplinada desde los 14 años, que es militante. Por lo tanto, hará lo que el partido le diga. En este momento, lo que le digan Bárbara Figueroa, lo que le diga Lautaro Carmona, lo que le diga Jadwe, los mandamases del PC. Por más que ella trate de presentarse como una candidata prácticamente socialdemócrata. ¿Cuándo? Y llama la atención, amigos, que ser comunista nadie cuestiona. Pero
Cuando uno piensa lo que fue el comunismo en el siglo XX, un movimiento fascista, un movimiento asesino, los dos grandes movimientos, las dos grandes ideologías destructoras del siglo XX, que cargan sobre sus hombros y sobre su conciencia millones y millones de muertos, son el nazismo y el comunismo. Pero la izquierda, astutamente, consiguió escribir un relato en el que aparece como siendo una ideología más. Y culpando, juzgando al nazismo. Entonces hoy decir soy nazi, a usted lo crucifican, pues. Y con razón. Pero usted puede decir soy comunista. ¿Se dan cuenta? Pero yo diría que ser comunista es ser un fascista. Es cargar, como dijo, sobre sus hombros y sobre su conciencia todo un pasado sanguinario, violento, destructivo, y que se mantiene hasta el día de hoy, puesto que donde el comunismo está la tortura, el hambre, la privación de los derechos humanos. No tenemos que salir de América Latina, Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Para qué nos vamos a ir afuera? Entonces, claro, a mí me sorprende esta tranquilidad con que el mundo democrático ha tomado el comunismo. Pero el comunismo tiene todo el peso de su historia, que no puede borrarlo. No puede borrarlo. Entonces, claro, Jara es eso. Jara representa eso. Absolutamente. Bueno, eso es interesante desde el punto de vista del análisis político. Retomando esta idea de que políticamente la candidatura de Janet Jara no tiene sustento. Está condenada al fracaso. Pero ellos lo saben. El gobierno lo sabe. ¿Y quienes la apoyan? Los que la apoyan decididamente. Y los otros que están ahí entre que sí y que no. Bueno, también lo saben, pues. También lo saben. Entonces, claro, cuando vemos lo que está pasando hoy, los últimos escándalos de este gobierno, porque Boris decía yo al comienzo, está preocupado de su legado y en el segundo piso también. Si esa es la preocupación de sus asesores hoy, porque quedan 3-4 meses, ya se va. No hay nada más que hacer, no hizo nada en 3 años y medio, 3 años, 7, 8 meses. Nada va a hacer en estos 4 o 5 meses que quedan. Nada, ¿qué va a hacer? Entonces lo que él quiere es llegar a ocupar la moneda, no, porque no va a gobernar, nunca gobernó. Esa es la bandera que él lleva. Está preocupado de su legado. Él no quiere sufrir las consecuencias del pato cojo. El pato cojo, ¿verdad? Cuando está por finalizar el mandato, la gente comienza a preocuparse re poco del presidente, de la figura. Comienza a perder poder. Comienza a perder interés nacional e internacional. Comienza a perder posiciones. Entonces lo que Boris quiere no es perder posiciones.
A él le importa un comino el país. A él lo que le importa es él. Por eso yo he hablado en programas anteriores de proyectarse. Preocupado del legado. Al final no sé cuál es el afán de estos personajes por el legado. ¿Y cuál es el legado de Gabriel Boric? Uno lo analiza desde marzo de 2022, cuando llega a la moneda, a ocuparla con K. Ocupa, son los ocupas. Hasta hoy, y uno intenta rescatar lo que podría ser el legado del presidente Gabriel Boric, y se enfrenta ante un muro infranqueable, porque en realidad no hay nada rescatable. Yo creo que el legado del presidente Gabriel Boric son los escándalos y la corrupción. Si a mí me preguntaran, y yo lo he comentado varias veces, incluso en algunas columnas, ¿cuál es el legado de Gabriel Boric? Ese. Los escándalos y la corrupción. ¿Y por qué es tan grave? Porque al final, en todos los gobiernos hay escándalos. Hay más, hay menos, hay corrupción, hay más, hay menos. Pero este gobierno, esta gente que llegó de la universidad a la moneda, llegó con ese aire de superioridad moral. Pero traían la indecencia debajo del brazo. Traían la falta de moral debajo del brazo. Recuerden que Irina Karamanos, antes de asumir, ya había un negociado para que ella fuese primera dama. Se iba a cambiar todo el sistema, hasta que fue sorprendida y se tuvo que ir también. Es decir, el mismo día, antes, estaba todo preparado. Es decir, la indecencia venía, pero ellos declararon a quien quisiera oírlos que eran los superiores moralmente. Eso fue lo que dijo George Jackson, al que le robaron la caja de seguridad y le robaron un montón de computadores. El amigo íntimo de Gabriel Boric. Entonces, claro, cuando ellos declaran, ¿verdad?, esto, y la sociedad se da cuenta que esta superioridad moral no está en ninguna parte, porque son los más corruptos, porque le han heredado al país un escándalo detrás de otro, y porque continúan los escándalos en educación, en salud, en todo. Fíjense, en frases a propósito del feminismo, ¿no? Este es un gobierno feminista. Otra de esas frases cliché, estas frases bonitas que nunca fue, ¿no? Y aprovecho de un paréntesis para hablar
de un amigo allá de Alemania que me escribió, ¿no? Pues yo di el correo y me han escrito varias personas. Algunas me han dado su teléfono. Es muy interesante. Y me escribe, ¿verdad? Y me pide que en algún momento comente a qué se debe o en qué consiste la deuda de Chile con las mujeres. Amigo, un día yo voy a hablar, no muy lejano, que hoy estamos en otro tema, pero a propósito del feminismo. Igual yo le respondí a este amigo de Alemania, radicado allá 50 años, algunos indicios. Así que gracias, ¿no? A todos quienes me han escrito. ¿Ya? Así que, pero bueno, veamos estos escándalos de hoy, pues. El del legado. Esto, ahora, reciente. Yo hablé del Mineduc el otro día. Mi programa del viernes o del jueves, no sé. A propósito del CIMSE. Bueno. Pero hay bastante más, pues. Hay cosas que son vergonzosas. Y que de verdad son incomprensibles. Y que demuestran la desidia, la negligencia. Lo absurdo. Este es un gobierno absurdo. Ustedes saben que la mayoría de los colegios son usados como centros de votación. Eso siempre ha sido así. Pero resulta que los colegios, directores, sostenedores, recibieron un oficio del Ministerio de Educación diciendo que tenían que entregar los colegios a las autoridades pertinentes, es decir, a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que son los que se hacen cargo de estos recintos escolares para las elecciones, que tenían que entregar estos colegios, amigos, el día de las elecciones, el día 16 de noviembre a las 5 de la tarde. Ustedes me van a decir, pero Alejandro, ya estás tonteando. No, ese es el oficio. Ahora, y el oficio tiene el número 3255. Ustedes saben que por ley los colegios deben ser, o los centros de votación deben ser entregados a las autoridades pertinentes, aquellas que controlan, ¿verdad?, estas elecciones, que son las Fuerzas Armadas y Carabineros. 48 días antes, o sea, 48 horas antes. El segundo día. Por lo tanto, los colegios tienen que ser entregados el viernes. Si las elecciones son el 16, el colegio se entrega el viernes 14 a las autoridades. Pero el oficio 3255 del Mineduc, del Ministerio de Educación, decía que los colegios, los centros de votación tenían que entregar estos recintos a las autoridades el mismo día de las elecciones a las 5 de la tarde. Bueno, después rectificaron, pero ya está. Pero ya está. Ya no hay nada más que hacer. La estupidez, como yo dije, la desidia, la falta de criterio, del Ministerio de Educación, de verdad es insólito, es absurdo, claro. Entonces, bueno, el oficio venía firmado por el señor Jorge Figueroa, jefe de la División de Educación General del Mineduc, ni más ni menos.
Bueno, esto es parte del legado del señor Boris, pues, si es su gobierno. Son escándalos. La corrupción. ¿Por qué esto es un escándalo? Imagínense ustedes. Así funciona el gobierno, así funcionan los ministerios. Bueno, pero hay más en educación. Algo bárbaro. Ustedes saben, y yo hablé una vez, o más de una vez, sobre esta cosa de la calidad de la educación. No esto de la agencia de calidad de la educación, ¿verdad? Que tiene que ver con el CINS. Bueno, ahí está el señor Gino Cortés, que es el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Ahora, están culpando a Infer. Hay sumarios. Infer es la empresa encargada de prestar estos servicios, de colocar los tutores, los asesores, las personas encargadas de tomar el CINSE. Pero él dice que no se piensa suspender el contrato con Infer. Entonces, ¿para qué hacen sumario? Si no van a castigar a nadie. Pero como si esto no bastase, y siguiendo con educación y siguiendo con el señor Gino Cortés, la Contraloría detectó que el año pasado, esta agencia de calidad de la educación, que de calidad no tiene nada, no cobró 400 millones de pesos en multas a empresas por infracciones cometidas. No cobró. ¿Y por qué no cobró 400 millones de pesos? ¿Por qué no cobró las multas pertinentes a estas empresas? Y además que 34.000 estudiantes que rindieron, de octavo año, que rindieron el CINSE, no figuran en los resultados. No hay resultados de ellos. Pero rindieron el CINSE. 34.000 estudiantes. Evidentemente estaban presentes en las pruebas. Entonces, bueno, ¿qué dijo Gino Cortés, el encargado de la agencia de calidad? Dijo que felicitaba a Contraloría por la investigación realizada. Claro. Así que agradecemos que se están hallando, agradezcamos a Contraloría que se están hallando estas cosas, ¿no? Bueno. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. Los dejo minutos o instantes de reflexión. Claro. Aquí hay una sinvergüenzura, una incompetencia, desidia. ¿Qué dirían los que están gobernando hoy? Si fuesen oposición. Acusación constitucional, pidiendo renuncias, tomándose colegio los estudiantes, fomentando marchas. Eso estarían haciendo. Claro. O sea, la impunidad, el escándalo, la corrupción total. Y como si esto no bastase, para terminar con el tema de la educación y para terminar con el programa, existe la Comisión Nacional de la Educación.
Esta Comisión Nacional de la Educación es la encargada de acreditar a las universidades. Es importante, yo una vez les hablé también, porque estuve en una universidad donde el tipo, encargado de la acreditación, era un sinvergüenza, estuvo preso varios meses. Y un montón de universidades se acreditaban, pero no tenían ningún mérito para acreditarse. Eso lo dije ahora en estos días. Entonces, yo me he preguntado siempre cuál es la calidad de esta agencia. Cuando nosotros sabemos que hay muchas universidades que no funcionan, ¿no? Y no hablemos que la mayoría le pide a los profesores que tienen que pasar a sus alumnos, porque el alumno hoy es un cliente. Dejó de ser alumno. Es un cliente, hay que tratarlo bien, entonces hay que pasarlo. Yo no sé si todas las universidades acreditadas debieran estar acreditadas. Si tienen el personal académico con posgrado suficiente, si tienen biblioteca suficiente, si los programas están acorde con lo que presentan y con lo que ofrecen, si tienen las condiciones, la infraestructura, en fin. Son muchas las variables para que una universidad se acredite, para que una carrera se acredite. Pues bien, esta comisión, ¿verdad?, nacional de la acreditación la integran 12 expertos. 12 expertos. Pero, amigo, preste bien atención, usted que me está escuchando. Entre estos 12 expertos hay 2 estudiantes. Sí, tal como usted me escucha, un estudiante de Derecho de la Universidad Arturo Prat y un estudiante, Mario Prati, de 24 años, que estudia Administración Gastronómica Internacional en INACAP. Este señor de 24 años, estudiante de INACAP, estudia Administración Gastronómica Internacional. Y el otro señor, Máximo Serralta, de 38 años, estudia Derecho en la Universidad Arturo Prat. Forman parte de esta comisión encargada de acreditar la universidad, de acreditar las carreras. Y para que usted, amigo, quede indignadísimo este día lunes, estos 2 integrantes, estudiantes, uno de INACAP que estudia Gastronomía Internacional y el otro de Derecho, que el de la Universidad Arturo Prat, reciben 5 millones mensuales. Sí, tal como usted escuchó. Y allá no los quiero, amigos, picar más, joder más, disculpen la expresión. Este par, que de expertos, no sé cómo pueden ser expertos, reciben 5 millones de pesos. Entonces usted vaya a creer en estas agencias que supuestamente miden la calidad de la educación superior y acreditan las universidades. Amigos, estamos realmente fritos. Esa es la herencia, pues. Ese es el legado, entre otras cosas, de Gabriel Boric. Repito, escándalos y corrupción. Chao, amigos, nos vemos mañana martes. Y gracias por todo ese apoyo, por los comentarios. Muchas gracias. Chao.